Buenos días. El día de hoy vamos a ver todo el tema de parametrización de nómina en nuestra plataforma Foscon Cloud, dominio 9foscon.com. Mm, La parametrización de nómina, aunque es un poco más compleja que cualquier otro módulo, no deja de ser eh, también sencillo, igual que los demás. Entonces, vamos a mirar directamente entonces a seleccionar pues el módulo de nómina. Y tenemos nuestras mismas opciones: parámetros, grabación, consultas, informes y especiales. Vamos a parámetros y lo primero que tenemos que tener creado es en documentos, nuestro documento de nómina. Actualmente pues ese documento es llamado nómina electrónica, ¿cierto? O lo podemos dejar simplemente como nómina. Lo que debemos hacer es simplemente registrar el documento. En código, pues a mí normalmente me gusta manejarlo como non de nómina y acá lo creamos como nómina. Y en la clasificación, acá está lo importante: el documento propio de nómina, del módulo de nómina es el que se clasifique como nómina. Y damos clic en grabar. Eso es todo. Vamos a dejar acá registrado. Pero como ya teníamos previamente creado uno, entonces voy a manejar el que estaba creado. Vamos a eliminar este. Listo. Eso es creación del documento de nómina. Es el primer solamente debemos crear un solo documento. En las clases de nómina pues se crean tal cual como la empresa liquide la nómina. Si es quincenal debemos crear la primera quincena y la segunda quincena. Y si es mensual, uno solo que diga nómina mensual. Normalmente se registra, se coloca el nombre y se clasifica. Entonces, nómina mensual, en este caso nómina mensual, se clasifica y grabar. Eso es todo el tema de creación de nuestra clase de nómina, que es la que vamos a manejar en estos momentos. Pero si lo manejan como primera y como segunda quincena, hay que crear uno para cada uno. Vamos a decirle grabar. Ahí quedó creado nuestro documento. Perfecto. En este caso, ese no lo vamos a manejar, sino el que tengo creado previamente, que es este. Ok, eso es todo en temas de clases de nómina. Vámonos al tema de empresas. Las empresas son las correspondientes a empresas de salud, pensión, ARL y cajas. Entonces es importante que las empresas estén creadas en nuestra base de datos. Acá vamos a indicar el NID de la empresa: 800, 600, 900. Vamos a colocar, por ejemplo, Colpensiones. ¿Mm? Y lo marcamos que es para tipo de pensiones y cesantías y grabar. De esa manera se crean nuestras empresas en la base de datos. Solamente tiene que hacerlo una vez. Es importante recalcar que estos terceros deben estar creados previamente en nuestra contabilidad. Es muy importante que estén creados en nuestra contabilidad como terceros. Acá no, lo importante es el código que asigna el sistema, porque ese código es el que le vamos a asociar al empleado. Pero ese código lo va asignando el sistema, miren, automáticamente cuando se van creando. Entonces, importante la creación de las empresas. Ya vimos documentos, clases de nóminas, empresas. Luego vienen los cargos. Para crear los cargos, yo puedo registrar un cargo acá, por ejemplo, de auxiliar contable, y simplemente le digo grabar. Pero a los cargos debemos asociarle unos conceptos. ¿Unos conceptos para qué? Porque son los conceptos clave en el momento en que parametrice el empleado. Él me va a pedir esos conceptos asociados al cargo para poder indicar los valores que se van a liquidar en nómina. Entonces, por ejemplo, en el caso del gerente, están asociados el salario, el auxilio de transporte, la salud y la pensión. En el caso del auxiliar, no he asociado ninguno. Entonces, lo primero que debo hacer antes de registrar los cargos sería irnos a los conceptos. Entonces acá tenemos el concepto de salario, auxilio de transporte, salud y pensión. El de salario está marcado como clase salario y hace IBC para todo. Además es devengado y debe marcar como calcula días laborados. ¿Qué otros conceptos puedo crear yo? Yo puedo crear, por ejemplo, un concepto de bonificación.
Vamos a colocar no salarial. Y entonces en la clase vamos a colocarlo como bonificación. Los vamos a dejar como devengado y no hace IBC para nada, ni va a calcular días laborados para nada. Perfecto. Y grabar. También puedo crear obviamente una bonificación salarial, entonces haría base IBC para salud, pensión, ARL, bueno, prestaciones y para fiscales. Y cualquier concepto puedo crear, el que yo desee. No hay límite en la creación de conceptos. El auxilio de transporte, veamos cómo está. Al auxilio de transporte no se le crea, es un devengado y no se le marca ni IBC para salud, pensión ARL, pero recordemos que en uno de los conceptos de prestaciones el auxilio de transporte sí se debe tener en cuenta. No se le calcula días laborados, listo, perfecto. De esa manera debe estar parametrizado nuestro concepto de auxilio de transporte. El concepto de salud, simplemente indicado como salud, deducido y tampoco se le marca IBC como tal porque ese es el concepto sobre el cual se le descuenta al empleado el valor de salud. Perfecto. Una vez creados los conceptos ya podemos ir a cargos y cada vez que creemos un cargo, en este caso yo creé el de auxiliar contable, debemos agregar los conceptos mínimos. ¿Cuáles son? Salario, auxilio de transporte, salud y pensión. La bonificación no salarial no, ¿por qué? Porque es una novedad. Yo se lo voy a colocar al empleado en el momento en que lo liquide y no va a ser siempre, digamos, esa novedad no se le va a indicar siempre en el salario, sino va a ser ocasional. Mientras que los primeros cuatro que yo elegí siempre se le van a liquidar, son los primeros que son los conceptos que el sistema va a liquidarle cada mes a nuestro empleado. Ahí quedaron agregados y grabamos. Listo. Quedó correctamente parametrizado nuestro cargo. Entonces ya vimos documentos, clases de nómina, empresas, cargos, empleados, aún no, bueno, vamos para allá. Conceptos, ya, en menos de 7 minutos. Vamos a ver el tema de grupos contables y grupos de nómina para ir a empleados. Entonces, en grupos contables, pues, debemos crear al menos un grupo. Simplemente le decimos registrar, colocamos el código al sistema, asigna al 1 y indicamos el nombre. Por ejemplo, yo quiero crear otro que se llame el grupo operativo, porque en este grupo se van a asociar cuentas de la cuenta 6 o 7, como yo disponga. Entonces, le digo grabar y ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que en el administrativo las cuentas de salario correspondan, vamos a buscar acá, por ejemplo, a la 5105, a la de sueldos. Listo, y así sucesivamente. Nuevamente acá buscamos 51 auxilio de transporte y grabamos. Y así sucesivamente. Estos grupos son importantes para el tema de contabilización de nómina y acá vamos a asociar las cuentas correspondientes a el gasto. En este caso, como ya era administrativo, la cuenta 5. Y en el caso del operativo, serían las cuentas de las 6. ¿Listo? O 7, dependiendo de cómo maneje usted la estructura de su plan de cuentas. Es importante también que así como estoy asociando cuentas de gasto de los conceptos creados, también debo asociar todas las cuentas correspondientes a la provisión y al gasto como tal de la provisión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el aporte a la EPS iría a la 5105, sería aportes a EPS, pero la provisión va en la 2370, a aportes a entidades promotoras de salud. Lo mismo con la pensión, lo mismo con las cesantías, entonces sería el gasto y la provisión. ¿Listo? Y estos ya son de los conceptos como tal. Acá también en la cuenta de salud debemos colocar la cuenta del gasto que sería la 5105 y iría aportes a EPS. Listo, grabamos. Lo mismo que la pensión y la bonificación que corresponde y así sucesivamente. Muy bien, ese es todo el tema de parametrización de los grupos contables. Tenemos también los grupos de nómina que tienen más que ver como con la ubicación física del empleado o donde está ubicada la empresa. Entonces simplemente es indicar el nombre del grupo, la ubicación del departamento, que en este caso sería Santander, y el municipio 1, que sería Bucaramanga.
pueden crear varios grupos, sí, los que deseen, y cada empleado pertenece a un solo grupo. Entonces, si el empleado está en constante movimiento entre ubicaciones físicas, se recomienda dejar solamente la de la empresa principal. En este caso, dejo uno solo creado. Perfecto. Como ya creamos toda la parte de parametrización, los bancos no me interesan en esto. Entonces, ya podemos ir a empleados. Es lo último que debemos parametrizar. Ya hicimos documentos, clases, empresas, cargos, conceptos, grupos contables y grupos de nómina. Ya podemos ir a empleados. Y en empleados, pues, bueno, ahí tengo un empleado. Importante que cuando creen el tercero en contabilidad le marquen que es empleado. De lo contrario, no nos va a aparecer acá. Si crearon el tercero contablemente, deben marcar esta opción de empleado para que nos aparezca en el módulo de nómina. Entonces, como este empleado se creó desde contabilidad, aquí aparece ya. Lo editamos y vamos a datos empleado. Esta es la parte importante de todo el tema de nómina en la creación del tercero o modificación del tercero. Bueno, obviamente indicar el tipo de contrato, el inicio del contrato. Fecha fin de contrato no le voy a indicar porque pues no sabemos cuándo se va a ir el empleado. Es un contrato obviamente, digamos que indefinido, ¿verdad? En este caso sería indefinido. El salario, entonces el empleado gana 1.160.000. El banco es informativo, igual que el número de la cuenta y el tipo de cuenta. Nómina, en este caso es una nómina mensual. El centro de costo, el que corresponda, él está en Bucaramanga. Grupo contable, el que corresponda, él es administrativo u operativo. Grupo de nómina, entonces dijimos que solamente dejamos creado nuestra empresa de nómina. El cargo, entonces indicamos el cargo correspondiente. La pensión, deducción del 4%. Salud, deducción del 4%. Y acá sería a Colfondos. Salud, 9 APS. ARL, el punto 522. Y acá iría el NIT o la empresa de la ARL a la que pertenece, lo mismo que la caja. En este caso, para el ejemplo, pues vamos a dejar a ese tercero. El tipo de empleado, si es dependiente o servicio doméstico. Bueno, normalmente para las empresas, pues el empleado es dependiente, ¿verdad? Si está laborando en nuestra empresa. El subtipo, pues no aplicaría a menos que sea un pensionado. El tipo de vinculación, pues es un contrato laboral. Y la dirección donde trabaja físicamente el empleado es importante porque esta dirección sí se reporta en nómina electrónica a la DIAN. El departamento lo mismo, donde está físicamente el empleado, sería Santander, y el municipio, pues, Bucaramanga. Aún no hemos terminado. Importante todo el tema de conceptos. Ahora sí, acá viene la parte importante de nómina. Entonces, vamos, el salario, que todos los meses se le va a liquidar al empleado de 1.160.000. El auxilio de transporte, que todos los meses se le va a liquidar el empleado, son 140, digamos. Salud y pensión no necesito indicarlo porque automáticamente es calculado con el IBC que se liquide en ese mes. Entonces lo puedo dejar simplemente así. Cerrar y grabar. Listo. Ese es todo el tema de parametrización de nómina en nubefoscom.com. Muchas gracias.